Bien. A ver, ¿alguien me confirma si se está escuchando? A ver, la delegada me confirma. Sí, dígame. ¿Se está escuchando lo que estoy exponiendo? ¿Lo que estoy hablando? Hola. A ver, ¿me confirman si me escuchan? Para empezar de una vez la clase. Sí, se le escucha. Bien. Creo que se va por momentos el audio. Bien, empezamos. Hoy día vamos a desarrollar la clase de desarrollo embrionario del aparato digestivo, que es ya la clase 11. La 9 y la 10 ya está, ya lo he subido al Canvas, ¿ya? Bien. Entonces vamos a ver en este periodo las diferentes estructuras que se van a formar a raíz del intestino primitivo, las diferentes partes, como vamos a ver a continuación, ¿no? Esto se va a llevar más o menos a cabo en la 5ª semana del embarazo. Vamos a ver, se va a formar el intestino primitivo gracias al plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. Es una parte del endodermo derivada de la gastrulación se va a incorporar al embrión para formar el intestino primitivo, el saco vitelino y el alantoides. Ya vamos a ver entonces que en un inicio este saco, el desarrollo del aparato digestivo a nivel del endodermo va a formar lo que es el revestimiento epitelial, como es la mucosa y el parénquima de las glándulas endocrinas y exocrinas. El mesodermo esplácnico va a dar origen al tejido conectivo, al estroma glandular, al tejido muscular liso y al peritoneo. Y el ectodermo a lo que es la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Vemos acá en el dibujo que tenemos aquí señalando, ¿no? Tenemos las diferentes partes del proceso donde se forman las diferentes estructuras. Este es el intestino anterior. Proceso nasal medial, la fosa olfatoria, el proceso nasal lateral, y tenemos acá en el centro lo que es la membrana bucofaringea, y a un costado lo que es el estomodeo, lo que va a dar origen al intestino anterior. Bien. Acá en el desarrollo del intestino primitivo vamos a tener que la formación se va a dar a cabo por la incorporación del saco vitelino dentro del embrión. Acá vemos que esto es el embrión y el saco vitelino está por fuera, ¿no? Entonces, para que se forme el intestino primitivo, tiene que incorporarse el saco vitelino dentro del embrión mismo, por un proceso de plegamiento, ¿no? Acá vemos ya a la 4ª semana del desarrollo embrionario, va a dar origen a lo que es el desarrollo del intestino primitivo, que se va a dividir en partes, ¿no? El intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior.
vemos que en un inicio de la formación era prácticamente una capa trilaminar recta, ¿no? Recta, una lámina trilaminar recta. Ahora estamos viendo de que esto se va a plegar tanto en la parte caudal como en la parte cefálica como en la parte caudal, ¿no? Entonces, este plegamiento va a dar lugar a que lo que habíamos visto, que era el saco vitelino, se iba a incorporar dentro del embrión para dar origen a todo lo que era la parte del intestino primitivo en un inicio, ¿no? Bien. Acá en las diferentes etapas vamos a ver en la etapa antes de que se forman los somitas, o sea, en el embrión cuando todavía es presomita, miren la estructura como es laminar, donde vamos a evidenciar hacia la parte superior lo que es la cavidad amniótica, ¿no? Que vamos a tener por la parte inferior el ectodermo, un tallo de conexión, para este lado en la parte caudal, el alantoides, que también es una membrana que va a tapizar en un inicio ambos, tanto el corium como el amnios. Ya vemos de lo que es trilaminar, cómo se va a ir formando ya en el embrión de 7 somitas, decíamos, a medida de que esto se va plegando, tanto en su parte caudal como en su parte craneal, se va cortando lo que es la cavidad, el saco vitelino, para posteriormente poder irlo. Acá tenemos todos los procesos, ¿no? Acá hay mayor plegamiento, ¿no? Y poco hasta el final del primer mes ya prácticamente está incorporado, ¿no? Está incorporado el saco vitelino dentro de lo que se va a formar el embrión para formar todo lo que es los órganos del intestino. Aquí tenemos en la parte 1, ¿no? Acá secuencialmente dice la cavidad intraamniótica en comunicación abierta con la cavidad extraamniótica. Vemos acá, ¿no? La cavidad intraamniótica que está en comunicación abierta, porque aquí no vemos nada, con la cavidad extraamniótica, ¿no? Vemos en la parte B que ya la cavidad intraamniótica está a punto de perder el contacto con la extraamniótica, ¿no? Vemos cómo se está cerrando, acercando esto es lo que es el mesodermo, va cerrando, ¿no? Para ver ya al final cómo ya pierde el contacto tanto la cavidad embrionaria con la cavidad extraembrionaria, ¿no? Se ha cerrado. Acá ya no tenemos ya contacto, están independientemente. Y se va a formar por las uniones del mesodermo esplácnico al centro, como una capa gruesa, lo que es el mesodermo dorsal. Y hacia la parte inferior se va a ir formando lo que es las asas intestinales, ¿no? Entonces, esto más o menos se llega a completar al final de la 4ª semana. Acá vamos a observar en un corte longitudinal para ver cómo está desarrollado las estructuras, cómo se va a ir de lo que es un tubo, ¿no? Casi sin dilataciones empieza a formar las dilataciones para formar las estructuras. Tenemos lo que es, dijimos, el intestino anterior, ¿no? El intestino anterior que se iba hasta el esbozo hepático, ¿no? El esbozo hepático. Tenemos el intestino anterior que se divide en intestino faríngeo y en intestino anterior propiamente dicho. Luego el intestino medio que iba del esbozo hepático hacia la unión de las 2/3 partes del colon transverso derecho con el tercio izquierdo. Y luego el colon posterior, perdón, el intestino posterior que iba de la unión entre los 2/3 derechos con el tercio izquierdo hasta la membrana cloacal, ¿no? Hasta la membrana cloacal. Entonces, en los diferentes niveles se va a ir formando lo que es acá el esófago, el estómago, acá tenemos el esbozo del páncreas,
¿no? Las asas primitivas que se van a dar origen y todo lo que es el intestino posterior, que es el recto, el ano y la membrana cloacal. ¿Ves? Acá vemos ya cómo se forma el engrosamiento, pero en la parte ventral del intestino primitivo anterior se va a formar un divertículo que va a ser el divertículo tráqueo-bronquial. ¿Ya? Posteriormente va a dar origen a lo que también es el sistema respiratorio. Entonces, conforme vamos avanzando, esta es la cuarta semana, en la quinta semana ya vamos a ver que se va a formar en la parte del intestino primitivo anterior, la sección faringea, lo que es las bolsas faringeas, ¿no? ¿Y qué más se forma ahí de las bolsas faringeas? Los arcos, ¿no? Los arcos faringeos. Entonces vemos que va creciendo el esbozo, el divertículo traqueobronquial y el esófago va a ir tomando su posición mientras que el estómago se va a ir formando una dilatación, ¿no? Eso vemos en la quinta semana, en un corte longitudinal del embrión. Entonces, vamos a ver cómo vamos a dividir lo que ya hemos hablado, el intestino primitivo, en tres partes. Tenemos el intestino primitivo anterior, que decíamos que tenía su porción faríngea o craneal y su porción caudal. En la porción faríngea o craneal iba a estar constituido desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, que lo habíamos visto como azulito, ¿no? Y la porción caudal iba de este divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático. Entonces el intestino anterior va desde la membrana bucofaríngea hasta el esbozo hepático. El intestino medio inicia a nivel del esbozo hepático y dijimos que se iba hasta la unión de los 2/3 derechos del colon transverso con el tercio izquierdo, ¿no? Entonces el intestino posterior iba del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Esto es importante que lo recuerden. Y acá para ver en el esquema, habíamos dicho el intestino anterior que iba de la membrana bucofaríngea hasta el esbozo hepático, ¿no? Esto de acá, hasta el esbozo hepático. Pero el intestino anterior se dividía en dos partes, una parte faríngea que iba desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Y la parte propiamente dicha, o caudal, viene a ser desde el esbozo divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático. Luego veíamos el intestino medio que iba de la unión, que iba de este esbozo hepático hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y por último el intestino posterior que iba del tercio izquierdo, de la unión del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Sopa, ¿no? ¿Comer? ¿No vas a comer tú? A ver, por favor, el audio, los audios. Entonces empezamos con el intestino primitivo anterior en su porción craneal o porción faríngea. Habíamos dicho que empieza desde la membrana bucofaríngea o también llamada estomodeo hasta el divertículo respiratorio, ¿no? ¿Qué se deriva de esta porción? La faringe definitiva, las glándulas tiroides, como lo vemos acá, ¿no? Las glándulas tiroides acá entre el primero y segundo arco faríngeo, ¿no? Entre el primero y segundo arco faríngeo, acá se forma el primordio tiroideo. ¿Ah? Entonces, derivados de las bolsas faríngeas. Acá abajo tenemos los arcos faringeos y acá arriba, en la parte superior, las bolsas faríngeas. Del primer par se va a derivar la trompa de Eustaquio y la caja del tímpano en el oído medio. Del segundo par, las amígdalas palatinas. Y del tercer par, el timo y las glándulas paratiroides inferiores. Y del cuarto cuerpo último branquial se va a formar las glándulas paratiroides, pero la parte superior. ¿Ya?
Entonces, vemos en la porción caudal del intestino primitivo anterior, que va desde el divertículo respiratorio hasta el esbozo hepático y pancreático. El aparato respiratorio inferior se forma la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿ya? Del esbozo, ¿no? Del esbozo respiratorio que se forma el divertículo tráqueo esofágico. ¿Qué se forma más? El esófago y el estómago, el duodeno proximal, el hígado con su conducto aparato biliar y el páncreas. Todo eso va a derivar del intestino primitivo anterior de su porción caudal. La tráquea y el esófago tienen un origen común. La división incompleta de este tabique traqueoesofágico va a resultar en alteraciones de la formación, ya sea estenosis, atresias o fístulas traqueoesofágicas. Habíamos visto el intestino medio, que habíamos dicho que llegaba. ¿De dónde? Desde el esbozo hepático hasta la unión de los dos tercios derechos con el tercio izquierdo del colon transverso. ¿Ya? ¿Qué iba a originar de esta porción? El duodeno distal, el proximal era el anterior, ¿no? El yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios derechos del colon transverso. Ya vemos que todo, cómo se va a plegar el intestino primitivo medio. A la sexta semana protruyen las asas intestinales por el cordón umbilical. ¿Por qué? Debido al crecimiento exagerado del hígado, ya que esta es un órgano hematopoyético que en ese tiempo de gestación va a ser como el único responsable de la hematopoiesis, por lo tanto va a crecer de un grado exagerado, ocupando casi todo la cavidad. Por lo tanto, más o menos a la sexta semana salen las asas intestinales por el cordón umbilical y se va a denominar a eso hernia fisiológica, ¿ya? Hernia intestinal fisiológica. Durante las hernias el intestino va a rotar 90 grados. A la 10ª semana ya va a reingresar debido a que ya se hace cargo de la hematopoiesis la médula ósea, entonces el hígado recobra su tamaño normal y va a haber el regreso de estas asas intestinales hacia la cavidad abdominal haciendo una rotación de 180 grados. Entonces, durante todo el desarrollo de las asas intestinales hacen una rotación de 270 grados, ¿no? En cuanto al intestino primitivo posterior, vamos a ver que va a dar origen a un tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, parte superior del conducto anal y parte inferior del ectodermo o el proctodeo, ¿no? Que es la membrana. La porción caudal del intestino posterior, llamado cloaca, ¿no? El tabique urorectal divide la cloaca en dos porciones. Una porción anterior o ventral, que es el seno urogenital, que va a dar origen a la vejiga y a la uretra. Y una porción dorsal o posterior, llamado conducto anorrectal, que va a dar origen a la membrana anal. La membrana anal va a sufrir apoptosis, por lo tanto va a haber apertura o se va a romper hacia la 8ª semana. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la regulación molecular, vamos a ver que la especificación de la región del tracto digestivo se inicia por la gradiente de una sustancia denominada ácido retinoico.
esta sustancia, el ácido retinoico va a dar como una señalización, va a ser producido a nivel del mesodermo subyacente. Cuanto a los factores de transcripción, vamos a ver que existen muchos para regular y van a dar señalizaciones, como vemos ahí, señalizaciones para que puedan formarse las diferentes estructuras. Para la formación del esófago y el estómago tenemos el SOX2, para el duodeno, su respectiva factor de señalización, el PDX, para el intestino delgado, el CDXC, y para el intestino grueso y el recto, el CDXA. Tenemos acá una serie de sustancias y señalizaciones, ¿no? Vamos a ver en cuanto a la interacción epitelio-mesenquimatosa, comienza mediante la expresión de, de una sustancia denominada SHH, que es el Sonic Head Hot, ¿ya? A lo largo de todo el tubo intestinal. Esta expresión va a inducir a ciertos factores en el mesodermo que luego determinarán el tipo de estructura que se va a formar a partir del tubo intestinal, ya sea el estómago, el duodeno, el intestino delgado, como lo hemos visto, ¿no? Por la señalización de los determinados genes. Entonces, lo que es importante es la expresión de esta sustancia SHH. Están sus siglas en inglés, ¿no? Ahora vamos a ver en cuanto a otro componente de lo que es del intestino primitivo, como son los mesenterios. Las porciones del tubo intestinal y sus derivados van a ser suspendidos tanto a su pared dorsal o su pared ventral, ya mediante unas condensaciones denominadas mesenterios, que no es nada más que dos capas de peritoneo que van a sostener o van a fijar a ciertos órganos, sobre todo a los que se denominan posteriormente retroperitoneales o intraperitoneales. Los retroperitoneales solo son tapizados por mesenterios en su parte anterior, en su cara anterior del órgano, mientras que los intraperitoneales los vamos a encontrar tapizados tanto en su pared anterior como en su pared posterior. ¿Ya? También vamos a ver lo que es los ligamentos, ¿no? Que son también capas dobles de peritoneo para formar a lo largo del mesenterio, que pasan de un órgano a otro, mediante el cual van a ser conectados ciertas estructuras, como son los vasos sanguíneos, los nervios, los vasos linfáticos, tanto en su recorrido de ida y vuelta entre los órganos abdominales, ¿ya? Vamos a ver, el mesodermo también se va a dividir más o menos hacia la quinta semana en dos porciones, el mesodermo dorsal y mesodermo ventral. Más o menos a la quinta semana de gestación, el puente de tejido conectivo se estrecha y la parte caudal del intestino anterior, medio y una porción importante del intestino posterior quedan suspendidas a la pared abdominal por medio del mesenterio dorsal, del cual se van a extender desde ese externo inferior del esófago hacia la región donde está la membrana cloacal. En la región del estómago adquiere el nombre de mesogastrio dorsal, o también llamado aumento mayor o epiplón mayor. En la región del duodeno va a adquirir otro nombre llamado mesoduodeno. Y en la región del colon, mesocolon dorsal.
Ya el mesenterio dorsal de las asas yeyunales e iliales van a constituir lo que es el mesenterio propiamente dicho. Como podemos ver acá las figuras, ¿no? El mesenterio dorsal, el mesenterio, el mesoduodeno dorsal, el mesogastro dorsal y el mesenterio propiamente dicho, que era lo que va a unir a las asas, lo que se denomina el intestino delgado, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Las regiones del estómago, mesogastrio, el duodeno, mesoduodeno, como todo es dorsal, su apellido es dorsal, ¿no? Mesocolon dorsal, y a nivel de las asas delgadas, el yeyuno y el ilio, el mesenterio propiamente dicho. ¿Cuánto se da esto? Más o menos alrededor de la quinta semana, ¿no? Como tenemos un mesenterio dorsal, tenemos un mesenterio ventral. Este mesenterio ventral, que se va a extender desde el esófago inferior, el estómago, duodeno, va a formarse un tabique. Este tabique va a dividirse en aumento menor y ligamento falciforme. El aumento menor, que va a ir desde el esófago inferior, el estómago y duodeno hasta llegar al hígado. Y el ligamento falciforme, que va a ir desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo, en la cavidad, ¿no? Entonces, este tabique va a ser dividido, ¿por qué? Por el tabique transverso del hígado en crecimiento. Entonces, esto ya lo vimos, lo que es los mesenterios. Tenemos que cada lugar iba a, de acuerdo a la estructura que envolvía, se iban a denominar, ¿no? Mesogastrio, mesoduodeno, mesocolon, etc. Y hacia los costados acá van a formar lo que es el ligamento falciforme, que ya lo habíamos dicho que se iba a ser dividida por el tabique que se iba a formar por el esbozo hepático, ¿no? El ligamento falciforme y epiplón menor o aumento menor. Entonces, vamos a ver malformaciones del intestino anterior. A nivel del esófago, ¿qué se puede ver? Puede presentarse una atresia esofágica o una fístula traqueoesofágica. A nivel del estómago, la alteración que se puede ver es puede ser una estenosis pilórica. A nivel del hígado o de las vías biliares, los conductos hepáticos accesorios o duplicaciones de la vesícula biliar. A nivel del páncreas, se puede presentar lo que se denomina el páncreas anular. Vemos acá, ¿no? La atresia esofágica, que va a ser una desviación anómala de este tabique traqueoesofágico, impidiendo el paso de los líquidos, del líquido amniótico hacia el tubo digestivo. Se va a quedar en la parte superior nada más, por lo tanto, se va a formar una entidad denominada polidranio, ¿no? Que es encontrar los valores de líquido amniótico por encima de los valores normales para la edad gestacional del embrión o del feto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una reducción de luz del esófago, por lo que se va a producir una estenosis esofágica. Acá vemos el desarrollo normal, ¿ya? Del divertículo respiratorio o denominado también tráqueo-esofágico. Acá estamos en una vista en una vista lateral. Ya en la figura B vamos a observar ya en estos más avanzados, donde se está formando acá en la parte posterior de la tráquea un tabique, ¿no? Denominado tabique tráqueo-esofágico. Entonces, a nivel de la tráquea, por la parte posterior se va a ir formando el esófago y de la tráquea los esbozos pulmonares, ¿no? Entonces, esto es un desarrollo normal, pero en alguna de estas etapas puede producirse
una falta de cierre, por lo que tanto se va a formar las fístulas o las atresias. Como vamos a ver en esta figura, tenemos que en el 90% se presentan fístulas traqueoesofágicas, donde el esófago solamente tiene su sector distal, más su sector proximal no tiene abertura, ¿no? Está cerrado. Entonces no hay pasaje de líquido amniótico hacia el intestino, ¿no? Hacia el intestino. Y acá se va a formar la fístula traqueoesofágica. Esta es la tráquea y va a ingresar, va a haber comunicación, ¿no? Esta malformación se presenta en un 90% de los casos cuando se presentan fístulas o atresias traqueoesofágicas. El 4% va a ser como la figura B, que vemos el esófago, tanto su sector proximal está ciego como su sector distal también está ciego, ¿no? Un 4% también va a presentar esta variación. Acá está la tráquea completa, acá está el esófago completo, pero va a haber una comunicación del esófago hacia la tráquea, adelgazándose, ¿no? También hay una comunicación, o sea, hay una fístula a este nivel. Un 1% lo vamos a encontrar que en su sector proximal se va a constituir una fístula traqueoesofágica, pero de su sector proximal, y vemos en su sector distal, que es el esófago, va a estar ciego. No hay formación, no hay abertura, no hay comunicación con su parte proximal. Y el 1% vemos doble fístula, ¿no? Tanto su sector proximal como su sector distal forman dos fístulas. Entonces, estas son las variaciones que se pueden presentar a nivel de la formación del esófago o de la parte de lo que es del sistema respiratorio. Luego, otra entidad que habíamos nombrado era la estenosis pilórica. ¿Por qué se forma la estenosis pilórica? Entonces tenemos todo esto en nuestro estómago, ¿no? En la parte inferior, ya hacia la salida, vamos a encontrar lo que es el píloro, ¿no? El píloro. ¿Qué sucede? Que en ambos lados se va a formar una hipertrofia, o sea, un aumento de la cantidad de fibras, tanto de la capa circular como longitudinal, que van a presionar lo que es la luz del píloro, produciendo una obstrucción del paso de los alimentos o del líquido amniótico, y va a originar ya cuando nace lo que es vómitos intensos, ¿no? No va a haber pasaje acá. Va a estar totalmente estenosada la parte del canal pilórico. Teníamos también otro, lo que era la vesícula biliar, la duplicación de la vesícula biliar o obliteración del conducto del colédoco. Vamos a ver que como está obliterado el conducto colédoco, ¿no? Que va a llevar la salida de la formación tanto hepática como vesicular hacia el duodeno. Entonces, como no va a poder hacer el pasaje óptimo, va a producirse una distensión a este nivel, ¿no? Conforme vayan produciéndose, se va a distender. Entonces, cuando está obliterado todo lo que se llama el conducto colédoco. Y la duplicación de la vesícula biliar, que lo encontramos a este nivel, ¿no? Tenemos, mira, dos vesículas biliares, pero realmente no causa, las personas que son portadoras de esta alteración, no les va a causar mayores inconvenientes, ¿no? Tenemos otra alteración que habíamos mencionado ya, el páncreas anular. ¿Cómo se forma el páncreas anular? Que la fusión en sentido opuesto de dos componentes. Nosotros tenemos en un inicio que se forma el páncreas dorsal y hacia el lado inverso el páncreas ventral. Pero en esta formación vamos a ver que va a haber
dos esbozos de páncreas ventral. Uno va a rodear al duodeno por la parte anterior y la otra porción por la parte posterior, de tal manera que le forman un anillo, ¿no? Es fusión en sentido opuesto de dos componentes de esbozo ventral que rodean al duodeno. Comprimiendo a este puede causar obstrucción parcial o obstrucción total. ¿Cómo se puede manifestar? Produciéndose de repente pancreatitis, una atresia a nivel intestinal, del duodeno, la formación del ano imperforado, y esto va a estar asociado a una alteración de una sustancia bloqueada llamada T21, generalmente, ¿no? Porque lo normal es que se presenten una porción ventral y una porción dorsal. Cuando realiza el giro del duodeno, la porción ventral se une en la parte inferior del páncreas, ya formándose un solo páncreas, ¿no? En cambio, acá se forman dos esbozos ventrales. Entonces, así como tenemos alteraciones del intestino anterior, tenemos alteraciones del intestino medio. ¿Cuáles van a ser? Las anomalías de rotación y de pared del cuerpo, que se denomina ónfalocele o gastrosquisis. Otro puede ser a nivel del conducto ónfalo-mesentérico, la formación de los divertículos denominados divertículos de Meckel. Y la rotación intestinal también, para formar entidades denominadas vólvulos o duplicaciones de asas intestinales. Los vólvulos se producen estrangulaciones o sobre su mismo eje del intestino, que es mucho más largo de lo normal, ¿no? Entonces, defectos en cuanto a la rotación y de pared del cuerpo humano, de estas asas, dijimos que se formaba el ónfalocele. ¿Qué es el ónfalocele? Es una falla en el retorno de las asas intestinales a la cavidad del cuerpo después de la hernia fisiológica. Las asas están cubiertas de ámnios. Entonces, habíamos dicho que más o menos entre la sexta y séptima semana se producía la hernia fisiológica y que más o menos entre las 10 y 11 semanas retornaba a la cavidad abdominal, ¿no? Pero en esta entidad no va a haber ese retorno, de tal manera que vamos a encontrar las asas intestinales por fuera de la cavidad abdominal, pero van a estar cubiertas de una membrana que se denomina amnios. La otra entidad es gastrosquisis. ¿Qué es la gastrosquisis? Es la entidad donde las asas intestinales retornan a la cavidad corporal, pero posteriormente se produce una herniación a través de la pared corporal y el defecto no va a estar cubierto con amnios. Van a ser el feto y vamos a ver las asas intestinales libres, ¿no? Que no van por fuera de la cavidad abdominal, pero no van a estar cubiertas con amnios. Cuando están cubiertas con amnios, se va a denominar ónfalocele, ¿ya? Acá vemos las asas intestinales que están por fuera, acá está la pared abdominal y están por fuera, ¿no? Las asas intestinales están por fuera. Dijimos que en la sexta semana salían y a la décima semana retornaban hacia la cavidad abdominal porque iba a disminuir el tamaño del hígado, ¿no? Que está ocupando acá casi toda la cavidad abdominal. Acá vemos también gastrosquisis. Las asas están sueltas, ¿no? No están rodeadas por una membrana, están sueltas. En cambio, acá sí vemos el ónfalocele, que están las asas, pero están cubiertas por esta membrana llamada amnios. Y esto es lo que todos conocemos, la hernia umbilical, ¿no? ¿Qué más dijimos que se podía presentar? El divertículo de Meckel, ¿no? Inicialmente hay una comunicación del saco vitelino con el intestino medio, que habíamos dicho que se cerraba la comunicación. Acá no se llega a cerrar completamente.
por lo tanto va a haber remanentes del conducto vitelino, puede ser fibroso o formar una canalización. Puede ser en forma, contener un seno, contener un quiste o producirse una fístula. En cualquiera de estas presentaciones puede estar el divertículo de Meckel. Son rezagos, ¿no? Rezagos de la comunicación. En el intestino posterior también vamos a tener una serie de alteraciones o malformaciones. ¿Cuáles son estas alteraciones? Se pueden presentar también fístulas recto-uretrales, fístulas recto-vaginales, ano hiperforado, megacolon congénito o también denominada enfermedad de Hirschsprung. ¿No? Entonces, vamos a ver acá un corte sagital, lo que habíamos dicho el intestino posterior. Entre el intestino posterior se iba a formar acá un tabique, el tabique denominado urorectal, que hacia su parte anterior iba a dar origen lo que es la formación de todo de los órganos urogenitales y hacia la parte posterior lo que es el recto. Ya, este es el tabique urorectal. Entonces, vamos a ver que se va a ir formando a este nivel lo que es el seno urogenital primitivo y la formación completa del recto que se continúa con el canal anal. De esta parte de acá se va a formar el perineo, ya que es el espacio que hay entre en la mujer, ¿no? Entre la horquilla vestibular y el ano. Ese espacio se va a denominar periteo. Entonces vamos a ver cómo se llevan a cabo estas fístulas. Entonces dijimos que iba a haber fístulas recto uretrales, ¿no? Porque esta es la uretra. Las fístulas recto uretrales solo se pueden formar en los varones porque no hay vagina, ¿no? Entonces, la fístula en el varón, fístula urorectal, ¿no? Urorectal, del recto hacia la uretra. En la figura B vamos a ver las fístulas recto-vaginales, ¿no? Porque la vagina se interpone con la uretra. Es imposible que haya, salvo que sea dentro, muy imposible, ¿no? Entonces el recto va a vertir su contenido hacia hacia la vagina. Entonces va a haber expulsiones, ya cuando nace, las expulsiones de heces, ¿no? Y en el hombre por la uretra también lo mismo. ¿Qué más tenemos? Acá están las fístulas recto-perineal, habíamos dicho. La zona perineal es lo que iba en la mujer desde la apertura, la horquilla vaginal, hacia al agujero anal, ¿no? Este es el agujero anal, acá vemos está separado el agujero anal, y mire por dónde sale la fístula, ¿no? Hacia la piel, ¿no? Recto perineal. Y acá que vemos el ano imperforado, ¿no? El ano imperforado. Vemos acá está el agujero anal, pero la membrana anal está el orificio ciego. Acá dice la fístula urorectal, la fístula rectovaginal, la separación incompleta del conducto anorrectal por un tabique urorectal, la atresia rectoperineal o rectoanal, el ano imperforado, que es una falla en la ruptura de la membrana anal. O sea, no va a haber la apoptosis para la degeneración de esta porción para que pueda haber una abertura, la abertura anal, ¿no? Entonces, eso es un ano imperforado. Acá vemos
¿no? Se ha disecado para poder ver la mucosa y vemos que está cerrada completamente, no ha sufrido degeneración ni apoptosis la membrana anal. Y esto es ya cuando se realiza la corrección para que pueda haber pasaje, ¿no? Por eso a los niños cuando nacen, a los recién nacidos, dentro de las evaluaciones, está indicado la colocación de un termómetro rectal para poder ver justamente esto, ¿no? Que no haya sorpresas de anos imperforados antes de que se den las complicaciones. Habíamos mencionado también el megacolon congénito, también ya denominado enfermedad de Hirschsprung, que va a producir por una falla en la migración de la cresta neural. No se iban a formar los ganglios parasimpáticos motores del plexo entérico. Por lo tanto, el plexo entérico, sus ganglios parasimpáticos iban a estar ausentes, de tal manera que el nervio vago y los nervios esplácnicos no iban a poder hacer sinapsis porque faltaba este plexo entérico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución del peristaltismo, ¿no? Va a ser como un tubo que no tiene funcionamiento, va a haber una pérdida del tono muscular liso, ¿no? Ustedes saben que se necesita el peristaltismo para que haya pasaje a través de los intestinos, ¿no? Entonces, no hay una contracción del colon, por lo tanto, se produce una dilatación como una bolsa y las heces se van a acumular en ello. Porque no va a haber nadie que lo estimule el pasaje. El peristaltismo está anulado. Acá vemos, ¿no? Megacolon congénito. Esto es un colon normal, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, normal. Y vemos cómo, sobre todo en su porción descendente, cómo va a estar dilatado, ¿no? Porque no hay nadie que lo contraiga, ni hay peristaltismo. Entonces acá se va a acumular todos los productos de desecho. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, comentarios? Nada, todo está claro.